¿Qué tal? Hoy nos encontramos en el programa Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Es una grata oportunidad para poder conversar con un amigo de siempre de la red Interquorum. Raúl Teco Millano es director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert y el día de hoy nos acompaña en este momento para poder analizar y poder resumir este contexto político-social que está atravesando nuestro país. Raúl, te damos el pase para que puedas comentarnos. Un saludo y un abrazo fuerte para las y los integrantes de la red Interquorum. Estamos en un momento muy complicado de nuestra historia, creo que uno de los más complicados que hemos vivido en los años republicanos que tenemos, a portas de cumplir 200 años y con una crisis profunda, diría yo, económica, una crisis política, una crisis sanitaria y una crisis moral. Es decir, es como si las 4 plagas nos hubieran inundado y nos hubieran sacudido. Tenemos un tema de divorcio entre la clase política y la ciudadanía. Es decir, hay una clase política que no escucha, que no entiende, que no busca bajo ningún punto de vista conectarse con la ciudadanía. Pero también creo que acá hay otros actores que muchas veces no se les menciona, pero que están ahí y que con su influencia de poder nos han colocado en esta situación. Uno de ellos son los grupos de poder económico, que a través del poder mediático que manejan, hacen realmente un montón de cosas que finalmente nos han llevado a esta situación. Para nadie es un secreto que los fundamentos de los cuales se ha valido el Congreso para poder vacar a Vizcarra, o al presidente Vizcarra, perdón, son justamente investigaciones, entre comillas, periodísticas, todas dichas en condicional, podría, sería, para sacar un conjunto de pruebas que involucraban al presidente Vizcarra en actos de corrupción cuando era gobernador de Moquegua. Entonces, todo este cúmulo de cosas que aparentemente son el detonante, esconden otro tipo de situaciones. Nos encontramos con el surgimiento, casi a fines de la década del 90, un montón de universidades que gracias a unas leyes que da el señor Fujimori empiezan a aparecer. Y en menos de 15 años, estas universidades tienen un poder económico impresionante. Y si uno mira el crecimiento de estas universidades y en paralelo la aparición de estos partidos que hoy están en el Congreso, entonces hay una relación muy estrecha. Para nadie es un secreto que Podemos es parte del consorcio de universidades del señor Luna Galvez. Para nadie es un secreto la vinculación que Fuerza Popular tiene con Alas Peruanas, a través de quien fuera su secretario general, Joaquín Ramírez, y también su mecenas. Para nadie es un secreto las vinculaciones que tiene Acción Popular con el señor Raúl Díaz-Canseco, que sí es cierto, su universidad está catalogada como una universidad con estándares de calidad, pero el señor Díaz-Canseco más de una vez ha mostrado su incomodidad con la existencia del SUNEDU porque no estimula la inversión en universidades. Y un último dato que creo que es relevante es que muchísimos, creo que son más o menos 66 congresistas, o han estudiado en estas universidades, o son profesores de estas universidades, o tienen títulos de grado de estas universidades. Entonces, eso creo que tiene que resaltarse porque es parte del problema. Lo otro es los intereses personales que tienen algunos congresistas en negocios turbios. Por ejemplo, la tala ilegal de árboles y hacer o proponer leyes que vayan a flexibilizar estándares ambientales para justamente poder aprovechar de esto. Y un sinnúmero de intereses que se han ido cocinando unos con otros dentro del Congreso. Y que claro, encontraron el detonante y la justificación desde su punto de vista de ellos para poder poner al país en la situación en que está el día de hoy. Recuerden que en las últimas encuestas
Si bien es cierto, la aprobación de Vizcarra había caído, del presidente Vizcarra, perdón, en ese momento, había caído a casi el 50 y tanto por ciento, pero más del 70% de la población decía que era mejor que terminara su mandato y que una vez terminado su mandato, la justicia se encargue de él. Los congresistas nunca supieron leer cómo la ciudadanía se estaba empezando ya a hartarse de esta situación. Cuando se da, desde mi punto de vista, el golpe de Estado, es discutible por cuestiones jurídicas, pero desde mi punto de vista el golpe de Estado empieza a detonar la calle. Si justo el mismo día que se le da la vacancia al presidente Vizcarra y se declara que al día siguiente iba a haber la juramentación del señor Merino, entonces la gente empieza a salir a las calles. Muchos pensaron que con la declaración de el que era presidente en ese momento, Vizcarra, y su aceptación de la situación, esto iba a volver a la normalidad, la tranquilidad iba a quedar ahí y que no iba a pasar a situaciones mayores. La sorpresa fue mayúscula cuando al día siguiente, sino miles de jóvenes empiezan a tomar las calles. Más o menos tengamos el panorama de cuál fue el punto que originó esta explosión para que las juventudes, dijéramos, nos hartamos de toda esta casta política que está capturada por la corrupción, las instituciones públicas no nos representan. Entonces, ¿qué fue el detonante? Yo creo que es la acumulación de varias cosas que he estado mencionando, ¿no? Es decir, primero tenemos este problema de la transferencia, de la caída de un régimen corrupto como el de Fujimori y a lo largo de los últimos años el descubrimiento que todos los presidentes que hemos tenido están involucrados en actos de corrupción. No hay uno solo que se salve. Pero no solamente los políticos están involucrados con actos de corrupción, sino también los poderes del Estado, como el Poder Judicial. Nosotros hemos visto la cantidad de audios y de denuncias que hay contra no solamente jueces, también contra fiscales, y el involucramiento también de la clase económica, es decir, de los poderes económicos. Hemos visto, por ejemplo, el Club de la Construcción, etcétera, etcétera, y una serie de hechos que se van dando a lo largo de estos últimos 20 años, ¿no? Creo que ese es todo un cúmulo de cosas que una generación ha ido creciendo con este tipo de denuncias. Creo que hay un detonante para todo esto, es decir, mientras había un crecimiento económico, finalmente había la posibilidad de, sobre todo las clases medias, de sentirse mejor que en años anteriores. Llegas a la pandemia y empieza a caerse todo esto como un castillo de naipes. Primero descubres que el Estado ha descuidado tremendamente la salud por priorizar inversiones privadas. Segundo, descubres que la educación en el Perú es muy mala por priorizar inversiones privadas. Es decir, hacer un negocio de la salud y la educación nos empieza a pasar factura. ¿Quiénes son las principales víctimas de todo esto? En temas de educación son los jóvenes. Y ahí hay que hacer también un paréntesis, porque creo que los jóvenes y los padres de familia que apostaron por estas universidades que estamos cuestionando en este momento son víctimas no solamente del lucro de estas universidades, sino víctimas de un Estado que no supo regular, que no supo exigir que estas universidades tengan estándares de calidad para poder funcionar. Por lo tanto, hay una doble responsabilidad, no solamente de los malos empresarios que hicieron lucro con esto, sino también del Estado por no jugar un rol que pueda proteger y amparar a los jóvenes, las jóvenes y los padres de familia que ponen sus esperanzas y sus expectativas para que sus hijos puedan tener un futuro mejor. Ahí creo que es bueno hacer un tema pedagógico, es decir, no podemos tampoco
aceptar que se hable de universidades basura, universidades chatarra, etcétera, etcétera, porque eso daña mucho la autoestima de los jóvenes que están estudiando en esas universidades o han estudiado en estas universidades. Un segundo elemento, creo yo, que es el detonante, ya he dicho, es la acumulación de todo esto, la corrupción durante todos estos años, la crisis económica que comienza a caer a partir del año 2008 y con los años se va acentuando y se agrava con la pandemia. Entonces, ya hay varias cosas que tenemos. También, repito, el tema de la crisis moral que durante los últimos 20 años va de la mano con la política y con algunos malos empresarios. Entonces, todo esto que está acumulado necesitaba un detonante. Y ese detonante es lo del Congreso. Pero creo que hay otras cosas que no estamos mirando, es que los jóvenes tienen habilidades que nosotros no tenemos como generación y que a veces no percibimos. Esta generación de centellas es una generación de Internet, es una generación que vive en Internet, que se comunica a través de Internet y muchas veces se informa a través de Internet. Entonces, hay una comunidad extraña para los mayores y creo que también para los políticos que se está moviendo y que se está articulando de manera diferente. Estas movilizaciones no serían posibles sin el uso de Internet, del chat, del tweet, de Instagram o del TikTok. Creo que es una generación diferente que la gente de mi generación no entiende todavía y no ha hecho un esfuerzo por entender. Y creo que son ellos, son ellas los protagonistas de este momento y son los que han logrado realmente arrinconar a un régimen ilegítimo desde mi punto de vista, pero que además tenía un programa de retroceso impresionante justamente por las figuras que encabezaban el nuevo Consejo de Ministros. Personas que tienen, digamos, ideas muy retrógradas que no solamente iban a atentar contra una serie de derechos, y creo yo tener un ministro como el que se había colocado ya, que pensaba que los que se movilizaban eran terroristas, eran alentados por el Movadef, iban a eliminar incluso esos pequeños avances que tenemos en conceptos de derechos de salud sexual reproductiva. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta, Raúl, y con todo lo que has mencionado, ¿qué tenemos que hacer para recuperar esta democracia, para que la ciudadanía y las juventudes, las adolescencias se involucren en esta defensa que nos corresponde a todas las personas? Yo solamente diría que miremos la historia, ojo cercana. El año 97 surgió la Coordinadora Estudiantil por la Democracia y los Derechos Humanos, que fue un gran movimiento estudiantil, que fue la que, yo diría, la antesala a la caída de la dictadura de Fujimori. Hubo una gran movilización, fui testigo porque promovimos muchas reuniones con los jóvenes de esa época y quedó en nada. No hubo proyección de futuro, no hubo consolidación de esa generación. El año 2014 hubo otra gran movilización, conocida como la movilización de los pulpines, no sé si ustedes se acuerdan, nacen las zonas acá en Lima, tampoco consolidó nada. Entonces creo que tampoco, digamos, ya estamos empoderados, ya lo somos. Creo que hay que construir un sueño colectivo. Es decir, hay que construir algo que nos movilice y nos junte a todos y a todas. Creo que este debe ser un encuentro intergeneracional, pero ojo, de relevo generacional. No es que los viejos vamos a juntarnos con los jóvenes para orientarlos, guiarlos y llevarlos. No, creo que los jóvenes tienen que estar adelante y los viejos podemos dar algunos consejos, podemos dar algo de nuestra experiencia.
pero son los jóvenes los que tienen que decidir y construir su sueño. Siempre he dicho que esto se podría graficar cuando Simón Bolívar jura ante Simón Rodríguez luchar y dar su vida por la libertad de su patria. Lo hizo cuando tenía 22 años. O cuando Martin Luther King dice, tengo un sueño en la que mis hijos algún día puedan caminar de la mano con hijos de los blancos, de los asiáticos, etcétera, etcétera. Creo que hay la necesidad de construir un sueño. Los jóvenes tienen ese reto. Y desde ese sueño tienen que buscar la manera de articularse, de organizarse. No tengo una fórmula para eso. Creo que esa es su tarea, ese es su reto. Tengo sí un llamado de atención a las organizaciones políticas existentes y no existentes todavía. Creo que esas organizaciones tienen que ser necesariamente juveniles, tienen que ser profundamente feministas, tienen que estar comprometidas con el ambiente y tienen que ser más científicas. Y digo más científicas porque solamente los cientistas son capaces de decir no sé, son capaces de decir soy ignorante y desde su ignorancia pueden comenzar a investigar para conocer. Creo que esos 4 elementos son vitales para esta generación que hoy día desbordó el país. Y una última cosa diría, los jóvenes ya habían capturado, porque son hijos de las redes sociales, de internet, etcétera, etcétera, y hoy día han tomado las calles. Que no las abandonen, que llenen esas calles de cultura, de arte, de expresiones múltiples, que creo que es importante que las calles sean de los jóvenes y de los ciudadanos y de las ciudadanas. Que nunca más las calles sean solamente de los transportes pesados, de los vehículos particulares, etcétera, etcétera. Hay que pensar también las ciudades desde los jóvenes y desde los niños, para que en realidad exista un derecho a la ciudad también. Gracias, Así damos término a esta conversación que hemos tenido, sin duda importante en este escenario que nos interpela directamente a esta generación, pero también que tiene que interpelar a la generación que nos está dejando toda esta crisis. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos y gracias por esta oportunidad de conversar.